Shalom Wetová, paz y bien. Nos encontramos a la bajada del Monte de los Olivos y al frente encontramos la montaña, el Monte de Dios, la ciudad de Jerusalén. Estas dos montañas están separadas por el torrente del Kidrón y por el valle del Josafat. Y al fondo entonces encontramos las murallas de la ciudad de Jerusalén y la emblemática Puerta Dorada. La Puerta Dorada tiene un profundo valor simbólico, teológico y escatológico, tanto para los judíos como para los cristianos que heredan esta tradición y también los musulmanes que también heredan estas dos tradiciones, judeo-cristiana, y la utilizan para estos fines pensando siempre al final de los tiempos. Nos dice que esta puerta dorada está relacionada con la venida del Mesías. Y esta tradición se fundamenta propiamente en el profeta Zacarías 9:9, cuando dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Los cristianos interpretaron esta profecía en el momento en que nuestro Señor Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén montado en un asno, tal como describe la profecía el mismo Evangelio de Mateo 21 del 1 al 11. La promesa empieza a tener mucha más fuerza cuando la misma tradición bíblica nos da información de que el Mesías, según Zacarías 14 del 1 al 5, llegará por el oriente, es decir, por el Monte de los Olivos, y desde allí bajará para subir y entrar a la ciudad de Jerusalén. Esta promesa ha hecho pensar a los cristianos que el Mesías ingresó solemnemente a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, mientras la gente extendía mantos y palmas en el camino y gritaban Hosana, que es una palabra aramea que traduce sálvanos por favor. En Marcos 11, 7 al 10 nos dice literalmente: entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entonces así es como se relaciona esta puerta con el ingreso triunfal del Mesías. También en la tradición apócrifa nos dice que aquí tuvo la visión Joaquín y Ana de que serían padres, que la Virgen María nacería de ellos. Y también aquí nosotros podemos ver que la comunidad islámica cerró esta puerta. La puerta ya estaba cerrada, se abría esporádicamente en determinados tiempos del año, pero llegó un momento en que los musulmanes cerraron totalmente esta puerta y además de cerrarla pusieron un cementerio, el cementerio que nosotros alcanzamos a ver. ¿Por qué pusieron el cementerio? Porque en la tradición bíblica nos dice que el Mesías será un sacerdote y que va a entrar en la ciudad por la Puerta Dorada. Y entonces por eso se colocó ese cementerio, para que el Mesías no pise sus pies en un cementerio, para que no se contamine, porque el cuerpo de los paganos son impuros, en cambio los judíos no son impuros, aunque sean muertos. Por eso la comunidad islámica ha colocado todo este cementerio, y así aprovechamos para conocer cómo los musulmanes tienen una tradición bastante particular, muy cercano a los judíos, en el modo de enterrar a los muertos. No ponen cruces, no ponen flores. Escasamente alcanzan a colocar una especie de columna, los nombres de sus familiares, y el modo como ellos se entierran, no los entierran en ataúdes como solemos hacer nosotros, sino que ellos los envuelven en unas sábanas, en unas mortajas, los envuelven y los sacan de la casa en un ataúd, pero el ataúd no lo utilizan para el entierro, sino para cargar los muertos y quitarlos del ataúd para colocarlos directamente en la tumba. Al fondo tenemos Getsemaní,
la Basílica de la Agonía de nuestro Señor Jesucristo del Jueves Santo, también se llama la Iglesia de las Naciones. Y entonces así nosotros alcanzamos a tener un poco de idea también sobre la forma como los musulmanes entierran sus muertos y cómo ellos no utilizan los ataúdes. Y entonces ellos van colocando las lápidas y van colocando el nombre para hacer memoria a sus seres queridos. Es común entre ellos visitar a los difuntos, como también para nosotros, y no es una obligación para los judíos, aunque pues los judíos se consideran que muertos no son impuros. Aquí tenemos una tumba, un ataúd, y entonces nos hace ver. Y a la mano izquierda vemos nuevamente la ciudad de Jerusalén al fondo, y a la mano izquierda el monte de los olivos. Así es como se cumple la profecía de Zacarías, que nos dice que el Mesías vendrá por el monte de los olivos, bajará el monte de los olivos para subir la ciudad de Jerusalén. Al fondo del monte de los olivos, detrás de Getsemaní, está la iglesia de las Rusas, el monasterio de María Magdalena y la basílica de Dominus Flevit en la mitad del monte de los olivos, que es la basílica donde nuestro Señor Jesucristo lloró por Jerusalén. Entonces también nos dice que en los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan entraban al templo, estaban por la puerta hermosa e hicieron el milagro de hacer caminar a un paralítico. Entonces la cuestión ¿es la puerta dorada o es la puerta hermosa? No lo sabemos. Lo cierto es que tenemos estas puertas que ya está cerrada, que es la que nosotros ahora le conocemos como la puerta dorada. En la tradición bíblica nos dice que 7 años antes de la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia, hacia el año 593, el profeta Ezequiel vio salir del templo la gloria de Dios y dirigirse hacia el oriente, en dirección hacia el valle del Quebar, en Babilonia, tal como aparece en Ezequiel 10, 18, 19 y 11, 23. Esto nos hace ver que 7 años antes de que el pueblo fuera al exilio, Dios mismo había decidido abandonar la ciudad de Jerusalén y el templo para preparar el lugar para la llegada de su pueblo a Babilonia. Al parecer, la emperatriz Eudocia, hacia el siglo V de nuestra era, reconstruyó esta puerta para conmemorar el ingreso del Mesías. En el año 628, cuando el emperador Heraclio recuperó la Veracruz de los sasánidas, hizo su ingreso solemne por esta puerta. Y la tradición sostiene que el emperador entraba con la corona de oro en la cabeza, montado en un caballo. Luego de bajar el monte de los olivos, entró a Jerusalén por la puerta dorada. Pero las piedras se cayeron formando un muro que cerró las puertas. Y dice que se apareció el ángel del Señor sobre la puerta que le decía: cuando el Señor del cielo y de la tierra pasó por aquí para dar cumplimiento al misterio de la pasión, lo hizo sin esplendor de púrpura o diadema, ni cabalgando en caballo, sino montado en un asno, dejándonos un ejemplo de humildad para sus adoradores. Se dice que el rey bajó del caballo y entró descalzo a la ciudad dando gracias a Dios por la visión obtenida. También nos dice que hacia el año 631 el patriarca Modesto reconstruyó esta puerta y la habilitó solamente para el ingreso una vez al año para conmemorar la Santa Cruz, que la habían traído de los sasánidas. Se estima que hacia final del siglo VII el califa Abd al-Malik decoró con algunos retoques de estilos árabes a esta puerta, y es lo que nosotros ahora vemos que es una mezquita. En la última etapa del califato egipcio, cuando los frailes fueron expulsados y privados de toda práctica de devoción en espacios públicos, se sabe que la Iglesia Apostólica Armenia realizaba las procesiones de ingreso a Jerusalén por esta puerta que conocemos, la Puerta Dorada, pasando por esta mezquita. La Puerta Dorada es la pared que vemos allá al fondo de esta mezquita. Y entonces es así como los musulmanes en el siglo XI dividieron esta puerta para convertir en mezquita en dos partes. Una puerta que es dedicada a la misericordia, la otra dedicada a la puerta de la penitencia. Entonces así podemos ver que todo el legado espiritual y religioso se va pasando de generación y de cultura. Los judíos
Consideran esta puerta, ahí tenemos al fondo, ese es el muro que colocaron de la puerta dorada, ese es lo que cierra el paso que lo hicieron en el periodo otomano para darle privacidad al ingreso al complejo de las mezquitas que está en la parte alta, ¿no? Entonces así nosotros vemos cómo la tradición religiosa se va pasando de generación y de religión en religión. El judaísmo espera la venida del Mesías que entrará por esta puerta, mientras los cristianos ya consideran que el Mesías ha entrado por esta puerta, y lo que esperan los cristianos es la segunda venida del Mesías. Y mientras tanto la comunidad islámica reconoce que este lugar conmemorará el juicio escatológico de Dios, es decir, 3 etapas que representan las 3 religiones. El judaísmo es que espera la venida, los cristianos la segunda venida y los musulmanes el juicio escatológico. Y entonces así es como nosotros podemos ver esta mezquita, la puerta de la misericordia y la puerta de la penitencia. Normalmente permanece cerrada, pero nos dejaron entrar con ocasión de una oración nocturna de los musulmanes para poder compartir con ustedes estas imágenes y ver cómo entrando por la puerta dorada se subía al complejo de la explanada del templo, lo que hoy es el complejo de las mezquitas. Y así nosotros podemos ver de cerca cómo era y cómo es actualmente este lugar de mucha devoción y de mucho respeto, tanto para los judíos como para los cristianos y para los musulmanes hoy en día. No sabemos exactamente hacia dónde se dirigía el templo, dónde se ubicaba el templo, pero en los Hechos de los Apóstoles nos dice que cuando hicieron el milagro, Pedro y Juan estaban en el corredor de las mujeres, es decir, un poco lejano del templo, lo que hace ver que este lugar no era el templo, porque nunca se sabe realmente, nunca se supo dónde estuvo el templo, porque todas las huellas del templo fueron borradas. Paz y bien, Shalom Wetovah.